El segundo grupo, el grupo de las sensatas, estaban equipadas con una generosa provisión de aceite. Estaban plenamente preparadas. A mí esto me llama la atención, lo del aceite. Y me llama poderosamente la atención de que ellas no sepan a la hora que va a venir el Señor. ¿Cómo podemos decir nosotros que la provisión que ellas tenían de aceite fuera suficiente? ¿Qué tal que ese pequeño envase con aceite y la mecha no ardiera no fuera suficiente si el novio se demorara más en llegar, ellas salgan y mientras salen al encuentro del novio el aceite no fuera suficiente? No, lo que vemos en la parábola es que el aceite que ellas tienen es suficiente. Es una provisión suficiente de aceite y esto es maravilloso. Esto es maravilloso poder meditar en esto. El verso 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Otro elemento adicional para entender que en ese momento no tienen las lámparas encendidas. ¿Ustedes se imaginan una persona con una lámpara encendida en un palo elevado y que se duerma? Imaginen el destrozo que puede haber. Entonces la misma parábola nos está demostrando que ellas en ese momento no están al lado del camino, están en una casa esperando. Y allí, obviamente, esperando, se van a quedar dormidas. Ahora bien, mientras el novio se tarda, todas tuvieron sueño y estuvieron durmiendo. Todas. O sea que lo que hace que 5 sean rechazadas no es que se duerman. Y eso hay que dejarlo claro. La tentación de muchas personas es darle una alegoría a este versículo de que se durmieron, como si fuera una referencia de debilidad dentro de la iglesia, como porque la iglesia se durmió, es que vino y pasó esto. Yo he escuchado predicadores que cuando hablan de la parábola del trigo y la cizaña, donde dice que el sembrador sembró buena semilla en la tierra y luego se fue a dormir y luego vino el malo y sembró cizaña, le dan una interpretación perversa a ese pasaje diciendo que el mal ha entrado en la iglesia porque la iglesia se durmió. Eso no es así. De hecho, toman ese pasaje de manera muy incorrecta porque piensan que el trigo y la cizaña habla de la iglesia. Y el trigo y la cizaña es una parábola que no habla de la iglesia, habla es del mundo. Y habla de que el Señor hizo un mundo bueno, pero en ese mundo bueno que Él hizo, también se levantaron personas que no le aman y no le temen. Y Él habla del principio de la cosecha, el principio de la era. Y habla del fin de la cosecha, el fin de esta era que estamos viviendo, cuando vienen los ángeles y separan el trigo de la cizaña, es decir, separan a los creyentes de los incrédulos. Y las personas que explican perversamente esta parábola, no solamente interpretan mal esto, de que la parábola está hablando es del mundo y no de la iglesia, sino que aún le echan la culpa a la iglesia de que la iglesia se ha dormido, de que los creyentes se han dormido, y por eso ha cogido ventaja, y por eso muchas personas se han infiltrado en la iglesia, y que son una completa fábula herética. No se refiere a eso. De hecho, la parábola del trigo y la cizaña no muestra como malo que el que sembró se fuera a dormir y mientras dormía vino el malo y sembró malas. No lo muestra. O sea, esa actitud no se muestra como una actitud negativa. De hecho, esa parábola habla de la gracia común de Dios. Habla de que Dios, con paciencia, permite aún que se levante gente mala en el mundo, porque muchas de estas personas malas en algún momento el Señor les va a hablar y se van a convertir en justos, se van a convertir en creyentes. Quienes quieran escuchar más a fondo esta parábola pueden estudiarla en Mateo capítulo 13, donde se habla del trigo y la cizaña. Pero como estas personas que a veces sin estudiar responsablemente la escritura hacen estas predicaciones tan completamente raras, también alguien podría sentirse tentado a decir en esta parábola que el que se durmieran las vírgenes fue lo que las hizo negligentes. De ser así, entonces no hubiesen sido rechazadas 5. ¿Hubiesen sido rechazadas cuántas? Las 10. Porque las 10 se durmieron. Lo mejor que se puede hacer entonces al respecto es seguir el ejemplo del maestro y esperar con la aplicación hasta llegar al final de la historia. Eso es lo que podemos hacer, es lo mejor. Ahora, no podemos culpar a estas muchachas por haber tenido sueño. De modo que cabecearon, finalmente se quedaron dormidas.
la emoción provocada por el hecho de vestirse para la boda, llevar las lámparas, hacer el viaje hasta la casa donde estaban ahora esperando, el preguntarse a cada momento si el novio ya aparecería pronto, siendo desilusionadas repetidas veces al escuchar de pronto un falso "ya viene", pero no viene. Todo esto habla de que son muchas acciones que están sucediendo durante el prolongado tiempo que pasa desde que llegan a las bodas hasta que el novio llega, porque es que pasó mucho tiempo desde el momento en que ellas llegan hasta que el novio llega. Y todo esto debe haber sido muy agotador y desgastante. Además, el esperar estaba tardando demasiado. El esperar estaba tardando demasiado, mucho más de lo que todos pensaban en el interior de la fiesta. Sin embargo, hay que tener presente que el cabeceo y el dormir había ocurrido en la misma casa a la que las 10 vírgenes habían llegado, no afuera en algún lugar del camino. Pero a la medianoche, un clamor: "¡Aquí viene el novio! ¡Salid a recibirle!". Ya a la medianoche, finalmente, se anuncia la aproximación del largamente esperado novio. Versos 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor: "Aquí viene el esposo, salid a recibirle". Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, mis hermanos, todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Ahora, las jóvenes completamente despiertas, al preparar sus lámparas, tratan de hacerlas brillar y verse hermosas encendiéndolas. Por un momento parece que todo está bien, pero hay una mecha que no está completamente humedecida por el aceite. Y si no está completamente humedecida por el aceite, no va a brillar de manera plena. Solo va a brillar de pronto unos pocos segundos por la última vez que estuvo mojada por el aceite. De pronto residuos de aceite en el mismo pábilo hará que brille por un momento. Sin embargo, puesto que las muchachas insensatas no habían llevado consigo aceite, las lámparas comienzan a dar una luz vacilante, y a chisporretear y apagarse, lo que provoca la angustiosa apelación de sus dueñas a las compañeras más sabias. Las lámparas no habían estado encendidas toda la noche, vuelvo y les repito. En el caso de las 5 insensatas, eso habría sido imposible, porque no habían llegado a tener ni una sola gota de aceite consigo en sus lámparas. El momento determinante para prender las lámparas fue cuando ya el novio venía. Por otro lado, no es correcta la idea de que las 5 lámparas de las 5 muchachas previsoras, prudentes, sensibles a las necesidades del momento, habían estado encendidas todo el tiempo en el extremo de sus palos. Ya les expliqué por qué. Se durmieron, adentro no había necesidad, debían estar en el camino, etc. Hacer esto estando dentro de las casas parece más bien irrazonable. Una casa donde se va a celebrar una fiesta tendría iluminación propia. Ustedes dirán: bueno, ¿y por qué insiste tanto en ese punto? Porque, mis hermanos, estamos hablando de personas que se autoperciben como ¿qué? Como creyentes. De hecho, son personas que fueron invitadas a la boda. Escúchenme bien esto. Hay otra parábola que nos habla de una persona invitada a la boda y que entra a la boda, pero no tiene ¿qué? No sé si ustedes se acuerdan de esa parábola. Que el Señor se le acerca, el novio se le acerca y le dice que porque no está vestido adecuadamente. En esa época, a la persona que se le invitaba a la boda, no solo se le daba la invitación de la boda, sino se le daba el vestido para ir adecuadamente vestido a la boda. Eso es interesante, eso es muy interesante. Entonces estamos aquí hablando de personas que muy posiblemente, si están en esa situación, fueron invitadas a la boda. Eso es increíble. Y están dentro de la casa en un momento dado y no encienden sus lámparas porque la misma casa tiene luz. Mis hermanos, ¿cuál es la casa de Dios mientras el Señor viene por segunda vez? La iglesia. Y la iglesia local debe ser un lugar de luz para las personas que van a ella. Pero a veces hay personas que se encubren y se camuflan en la misma luz de la iglesia y de alguna manera proyectan a terceros
la luz de la iglesia como si fuera su propia luz. No sé si me están entendiendo. La luz que provoca la comunión, el grupo de creyentes donde se encuentra, la palabra de Dios dice eso. La palabra de Dios dice que los que son hijos de Dios son como una lámpara. Y una lámpara no se pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino se pone en un lugar donde ¿qué? Donde alumbre a todos. Eso es la iglesia local. La iglesia local tiene el propósito de iluminar la sociedad en medio de la cual se encuentra. Pero la cuestión es esta, mis hermanos. Una persona que llega a la iglesia, lo primero que tiene que hacer al llegar a la iglesia, si el mensaje es bíblico, el mensaje lo va a confrontar. ¿Y el mensaje qué va a hacer en la persona? El mensaje de la palabra de Dios, lo primero que va a hacer en todas las personas es algo. Alguien me decía alguna vez, ay no, yo quiero volver a esa iglesia porque es que fui a esa iglesia y me dio una paz, me dio una tranquilidad, me dio un gozo. Si una persona que nunca ha ido a la iglesia, que nunca se le ha predicado el evangelio, va a la iglesia y siente paz, en ese lugar no están predicando correctamente la palabra. Porque la luz de la iglesia, lo primero que tiene que evidenciar en las personas son sus propias tinieblas. Lo primero que tiene que evidenciar la palabra, el sermón desde un púlpito a la persona que viene por primera vez a la iglesia es evidenciar sus tinieblas, no hacerle sentir que tiene luz. Imagínense estas 5 vírgenes, no sé cuánto tiempo pasó. Cojamos ese símil, cojamos esa metáfora. ¿Cuántas personas al interior de la iglesia han pasado 10, 20, 30, 40 años? ¿Cuántas personas conscientemente esperan la venida del Señor Jesucristo? Independientemente de cuál sea tu posición escatológica, independiente de que pienses que te van a arrebatar antes de la tribulación o después de la tribulación o durante la tribulación, no importa. Pero ¿cuántas personas esperan conscientemente la venida del Señor Jesús y piensan que el Señor se los va a llevar? Y el Señor no se los va a llevar, porque desde el púlpito no los confrontaron, sino que desde el púlpito les mostraron que ellos ya eran luz. Bienvenidos a la familia de Dios por hacer una oración. Y esto es muy peligroso, mis hermanos, muy peligroso. Hay un momento específico donde se evidenciará quién es quién, mis hermanos. Va a haber un momento específico donde se evidenciará quién es quién fue prevenido y quién no lo fue, quién tenía la lámpara como objeto decorativo y quién la trajo como un objeto específico, quiénes tomaron la lámpara como su grupo religioso al que pertenecía y sencillamente era su membresía, o cuántos tomaron la lámpara entendiendo que la lámpara servía para alumbrar. Qué terrible puede ser que en el momento más inoportuno la gente se dé cuenta que no tiene luz. Porque les tengo una noticia, mis hermanos. La iglesia moderna al día de hoy, esa iglesia espuria, que se le queda grande llamar la iglesia, que le queda grande llamar a esos grupos religiosos iglesia, porque la iglesia siempre será columna y baluarte de la verdad. Esos grupos religiosos más bien que hay por allí, que hacen sentir a las personas lo más cómodas posible en la iglesia, están haciendo el acto más perverso que hay, que ¿saben cuál es? Aplazar el momento de que esas personas se den cuenta de que en su corazón no hay luz sino tinieblas. El mayor acto de amor que puede tener una iglesia local es que la persona que entre por sus puertas, que escuche sus mensajes, de una evalúe que en su corazón no hay luz sino hay ¿qué? Tinieblas. Hay 2 momentos donde las personas se pueden concientizar, porque les digo una cosa, todo el mundo en algún momento será consciente de las tinieblas de su corazón. Lo que pasa es que para unas personas será a tiempo y para otras será tarde. Pero vuelvo y le repito, todas las personas serán confrontadas con la realidad de su corazón. Recuerden a Pedro en la barca con Jesús. Una gran pesca. Llegan a la orilla
Y Pedro no le dice, Jesús, veámonos aquí mañana otra vez para que otra vez me llene la red, sino le dice, apártate de mí porque soy hombre que pecador. La luz del Señor Jesús había evidenciado las tinieblas de Pedro. Y el Señor le dice, no vine a ponerte el pie en la cabeza, a darte el tiro bueno, sí vine a darte el tiro de gracia, pero para salvarte, no para matarte. De aquí en adelante serás pescador de hombres. Pero Pedro, en ese momento, en la primera visita del Señor, él ya había escuchado al Señor predicar, pero en el momento que se sube Jesús a la barca de Pedro, es decir, que realmente Jesús entra a la vida de Pedro, lo primero que hace el Señor con Pedro es evidenciarle que su pecado, sus tinieblas, la necesidad que él tenía de nacer de nuevo. El Señor llegó a tiempo a la vida de Pedro. Es más, podemos hablar de que Pedro se dio cuenta a tiempo de sus propias tinieblas. Pero el caso aquí de las vírgenes insensatas son personas que todo el tiempo aplazaron ese momento. Por eso les dije en la predicación que yo había sido un poco generoso al decir que no se habían dado cuenta. No, mis hermanos, yo creo que una persona insensata sí se da cuenta que no tiene luz, pero es un tema tan incómodo en su vida que nunca lo toca. Es un tema tan incómodo en su vida que siempre lo aplaza. ¿Cómo es la manera de predicar ahora en estos grupos religiosos? No, hablemosles de una manera suave, hablemosles solo del amor, porque si les hablamos de que hay un juicio y que hay una condenación y que hay algo terrible que se aproxima, se van a escandalizar y no van a volver. Y esos lugares supuestamente aplazan esa verdad incómoda, la aplazan un poquito hasta que esa persona sea un poco más madura y entienda esas verdades. Aplazan tanto esa verdad que nunca se da. Nunca la persona estará preparada para esos momentos incómodos. Pues les tengo noticia a las personas que piensan de esa manera y piensan tanto en el nuevo. No están pensando en el nuevo, están pensando en sus propios bolsillos. Porque el aplazar esas conversaciones incómodas lo que hará es que un día venga el Señor o esa persona pase en la calle y la coja un carro, porque acuérdense que hay dos momentos. O el Señor te va a encontrar vivo, y si no has sido confrontado con la realidad de que te vas a condenar si Él no te salva, o va a venir el momento antes de que Él venga por segunda vez y tú te mueras, ese será el momento de tu juicio. ¿Sí me entienden? No podemos aplazar estos momentos incómodos. Imagínense una persona que duró 30 años en una iglesia, donde todo el tiempo la hicieron sentir bien y no le predicaron el verdadero evangelio, y muere con la esperanza de abrir sus ojos en el cielo y los abra en el infierno. Como lo dice la agrupación Newsboys, abrirán sus ojos y desayunarán en el infierno. Esto es impresionante lo que nos está dejando ver esta parábola, mis hermanos. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron y dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La respuesta de las vírgenes sensatas a las insensatas, a la patética petición de las doncellas necias, porque es que esa petición es patética. Dame un poquito de tu aceite. Y esa petición es patética, ¿por qué? Porque fue lo que le dijo Simón el mago a Pedro. Yo quiero tener ese espíritu, y le sacó plata. Y Pedro le dice: nadie puede comprar el don de Dios con dinero. Primero que todo, el don de Dios es gratis. Y no es gratis porque sea barato. Eso es porque es incalculable. ¿Sabe cuál era el costo de ese aceite en las lámparas de estas mujeres? El costo no eran las monedas o los billetes, bueno, monedas en esa época se manejaban. No eran las monedas, ya fueran de cobre, plata u oro, que estas mujeres insensatas tuvieran en sus bolsillos o en sus bolsas, en sus alforjas. El costo de ese aceite era la misma muerte del que estaba por venir.
Ese era el costo para que un verdadero creyente tenga aceite en su lámpara. Las procesiones matrimoniales generalmente avanzaban muy lentas. Es decir, que se iba a llevar un buen tiempo mientras el novio se acercaba hasta que entraba a la casa. Y todo ese tiempo la lámpara tenía que estar como alumbrada. Además es medianoche. Las muchachas no solamente deben salir a recibir al esposo, también deben escoltarlo de regreso a su casa, con sus lámparas alumbrando brillantemente todo el tiempo. La respuesta de las vírgenes sensatas no es irrazonable. Ellas no fueron envidiosas, sencillamente el aceite no estaba diseñado para compartirse. La respuesta de ellas es una respuesta real. De hecho, la respuesta de las vírgenes es de acuerdo a su carácter, que es un carácter no solo sensato, sino también prudente y que preveía. Mostraron previsión, una manifestación más del mismo cuidado en la planificación, pues llenaron sus lámparas con aceite. Pero el aceite es personal, el aceite no es corporativo. Mis hermanos, podemos pertenecer a una iglesia local, podemos pertenecer a una denominación, podemos pertenecer a un grupo religioso, pero eso no asegura que haya aceite en nuestras lámparas. A las jóvenes insensatas les correspondía descubrir que todo intento por conseguir aceite en ese momento sería ¿qué? Inútil. A ellas les correspondía, a las insensatas les correspondía entender que todo intento por conseguir aceite iba a ser inútil. Las insensatas pueden buscar algún lugar abierto, un esfuerzo humano por comprar aceite. Sin embargo, mientras iban a comprar, llegó el novio. Las muchachas que estaban preparadas entraron a la boda con él y la puerta se cerró. Cuando llegó el novio, entran las que están preparadas. Las otras jamás podrán, pues cuando lleguen descubrirán que la puerta está cerrada.